¿Qué pasaría si te dijera que la caída de Constantinopla no fue inevitable? Durante 53 días, la ciudad que había resistido durante más de 1000 años fue asediada, bombardeada y finalmente conquistada. Pero detrás de los cañones y las espadas se escondía algo mucho más oscuro. Puertas abiertas por traidores, promesas rotas de ayuda occidental y una red de intereses comerciales que prefirió el oro a la lealtad. Hoy vamos a descubrir la verdad que se oculta tras uno de los eventos más importantes de la historia mundial. Una verdad de traiciones, sangre y profecías. Esto es la historia real de cómo murió el último imperio romano. ¿Pueden los cielos predecir el fin de un imperio? Los habitantes de Constantinopla así lo creían aquella noche del 22 de mayo de 1453. Mientras la luna llena ascendía sobre la cúpula dorada de Santa Sofía, comenzó a desvanecerse lentamente, consumida por una sombra rojiza que transformó el cielo nocturno en un escenario apocalíptico. No era cualquier eclipse. Era la señal que los profetas bizantinos habían anunciado durante generaciones. Cuando la luna se tornara del color de la sangre, el último emperador caería, y con él, la ciudad sagrada. El emperador Constantino XI, paleólogo, observaba desde las murallas junto a sus asesores más cercanos. Algunos de ellos conocían las antiguas profecías del libro de Daniel, interpretadas por generaciones de monjes como advertencias específicas sobre el destino de Constantinopla. Una de estas profecías decía que la ciudad jamás caería mientras la luna brillara completa en el cielo, pero que cuando ésta se oscureciera, el fin estaría próximo. Aquella noche, mientras el eclipse alcanzaba su punto máximo, el silencio invadió las calles. Madres abrazaban a sus hijos, sacerdotes rezaban en las iglesias y los soldados en las murallas intercambiaban miradas llenas de temor. El miedo era palpable y no era solo superstición. Estudios astronómicos modernos de 2024 han confirmado que efectivamente ocurrió un eclipse lunar total, visible desde Constantinopla en esa fecha exacta. Los científicos que han analizado este fenómeno señalan algo fascinante. Los eclipses totales de luna adquieren ese tono rojizo característico debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Pero para los habitantes medievales de la ciudad, esto era indistinguible de un presagio divino. Lo realmente inquietante es cómo este evento celestial afectó la moral de los defensores. Documentos de la época revelan que tras el eclipse, varios nobles bizantinos comenzaron a abandonar discretamente la ciudad, convencidos de que resistir era inútil frente al designio divino. Pero aquí viene lo más perturbador. ¿Fue realmente solo coincidencia? Algunos historiadores contemporáneos han planteado una pregunta incómoda. ¿Es posible que alguien hubiera calculado el eclipse con anticipación y lo utilizara como arma psicológica? Los otomanos tenían acceso a astrónomos árabes de gran precisión, herederos de los conocimientos babilónicos y persas, mientras que los bizantinos veían el eclipse como una señal del cielo. ¿Podría Mehmed II haber conocido su llegada y aprovechado el terror que causaría? Esta teoría, aunque controvertida, añade una capa de complejidad a la narrativa. No solo estamos hablando de una batalla militar, sino de una guerra psicológica donde la fe y el miedo eran armas tan poderosas como los cañones. La noche del eclipse marcó un punto de no retorno. En los días siguientes, el ánimo dentro de la ciudad comenzó a desmoronarse. Los sacerdotes predicaban el fin de los tiempos. Las familias nobles empezaban a esconder sus tesoros o a buscar rutas de escape, y los soldados, aunque valientes, sabían en su corazón que estaban defendiendo algo más que murallas. Estaban defendiendo una idea, un legado de 1000 años que estaba a punto de extinguirse.
El eclipse no causó la caída de Constantinopla, pero sí selló en la mente de todos los presentes que el destino ya estaba escrito. Y cuando un imperio deja de creer en su propia supervivencia, ya está condenado. ¿Cómo cae el imperio más poderoso del mundo? No de un día para otro, sino lentamente, durante siglos, como un gigante herido que se desangra sin que nadie venga a ayudarlo. El imperio bizantino había sido, durante más de 1000 años, el corazón palpitante de la civilización occidental. Heredero directo del imperio romano, guardián del cristianismo ortodoxo, custodio de los tesoros del conocimiento clásico griego y romano. Pero en 1453, ese gigante era apenas una sombra de sí mismo. Constantinopla, que alguna vez gobernó desde Hispania hasta Mesopotamia, ahora controlaba poco más que sus propias murallas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo es posible que el imperio más rico, más culto y más poderoso de la Edad Media terminara mendigando ayuda como un reino de tercera categoría? La respuesta comienza siglos atrás, con una herida que nunca sanó, el Gran Cisma de 1054. Ese año, el cristianismo se partió en dos. La Iglesia de Roma, bajo el Papa, y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, bajo el Patriarca, se excomulgaron mutuamente en una disputa teológica que tenía tanto de religiosa como de política. Esta división no fue solo espiritual, fue el comienzo de la fractura entre Oriente y Occidente. A partir de ese momento, los bizantinos no podían contar plenamente con el apoyo de los reinos católicos europeos, quienes veían a los ortodoxos como herejes casi tan peligrosos como los musulmanes. Esta grieta ideológica sería fatal siglos después, cuando Constantinopla necesitara desesperadamente la ayuda de esos mismos europeos para enfrentar a los otomanos. Pero la verdadera puñalada por la espalda llegó en 1204, durante la Cuarta Cruzada. Imagina esto: un ejército cristiano, supuestamente en camino a liberar Jerusalén de los musulmanes, es desviado por intereses venecianos y termina saqueando Constantinopla, la capital cristiana más grande del mundo. Durante 3 días, los cruzados católicos violaron, asesinaron y robaron todo lo que pudieron. Fundieron iconos sagrados para hacer monedas, profanaron iglesias y establecieron el llamado Imperio Latino, que gobernaría la ciudad durante más de medio siglo. Este evento fue devastador no solo materialmente, sino psicológicamente. Los bizantinos nunca olvidaron esta traición. Cuando en 1453 pidieron ayuda a Occidente, muchos recordaban perfectamente que la última vez que aliados cristianos habían entrado a su ciudad, la habían destruido desde adentro. El imperio logró recuperar Constantinopla en 1261, pero ya era demasiado tarde. La economía estaba arruinada, los territorios perdidos y la confianza rota. Para 1450, el imperio bizantino era un cascarón vacío. Constantinopla tenía apenas 50.000 habitantes, cuando en su apogeo había albergado más de medio millón. Los palacios imperiales se caían a pedazos, los barrios estaban semiabandonados y había campos de cultivo dentro de las murallas porque ya no había suficiente población para llenar la ciudad. Estudios económicos de 2023 han analizado esta decadencia y encontrado paralelos escalofriantes con estados fallidos modernos: hiperinflación, corrupción endémica, fuga de capitales y una élite desconectada de la realidad mientras el pueblo sufría. El emperador Constantino XI llegó al extremo de empeñar reliquias sagradas, incluidos supuestos fragmentos de la cruz verdadera, para conseguir dinero y pagar a sus pocos soldados. Lo más trágico de todo es que este colapso era visible para todos, menos para quienes podían detenerlo. Mientras Constantinopla se desmoronaba, las cortes europeas discutían teología y los mercaderes venecianos y genoveses calculaban cómo sacar provecho de ambos bandos.
El imperio bizantino no cayó por un solo golpe devastador. Murió de 1000 cortes pequeñas, de traiciones acumuladas, de indiferencia calculada y de la arrogancia de creer que algo que ha durado 1000 años durará para siempre. Cuando finalmente llegó el momento del asedio final, Bizancio ya estaba muerto en todo excepto en el nombre. Solo faltaba el epitafio. ¿Qué mueve a un joven de 21 años a obsesionarse con conquistar la ciudad más fortificada del mundo? Mehmed II no era un sultán común. Cuando ascendió al trono del Imperio Otomano en 1451, ya había sido sultán antes, brevemente, a los 12 años. Su padre, Murad II, lo había puesto y quitado del poder en un experimento político que terminó mal. Aquella humillación temprana forjó en Mehmed algo peligroso, una ambición desmedida mezclada con la necesidad de demostrar su valía. Pero había algo más. Desde niño, Mehmed había sido educado no solo en las tradiciones islámicas y turcas, sino también en los clásicos griegos y latinos. Hablaba turco, árabe, persa, griego y algo de latín. Leía sobre Alejandro Magno, sobre Julio César, sobre los grandes conquistadores de la antigüedad, y tenía un sueño obsesivo, ser recordado como el hombre que logró lo imposible. Constantinopla había resistido más de 20 asedios en su historia milenaria. Los árabes lo intentaron en el siglo VII y fracasaron. Los búlgaros, los rusos, los cruzados, todos habían intentado tomarla por la fuerza y ninguno lo había logrado. Las murallas teodosias, construidas en el siglo V, eran consideradas inexpugnables. Pero Mehmed veía algo que otros sultanes no habían visto, que la tecnología estaba cambiando las reglas del juego. Los cañones, una invención relativamente nueva en ese momento, podían cambiar todo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Mehmed no solo quería conquistar Constantinopla por gloria militar, quería convertirse en el heredero legítimo del Imperio Romano. Sí, lo leíste bien. Este joven sultán musulmán soñaba con ser emperador romano. ¿Cómo es posible esta paradoja? Para entenderlo, debemos abandonar las categorías simples de Oriente versus Occidente o Islam versus cristianismo. Mehmed era un producto de su tiempo, una era de sincretismo cultural donde las fronteras eran más porosas de lo que nos imaginamos. Estudios biográficos recientes de 2024 han revelado detalles fascinantes sobre su educación. Tuvo tutores griegos que le enseñaron filosofía helénica. Se dice que mantenía correspondencia con humanistas italianos. Coleccionaba manuscritos antiguos y pagaba fortunas por ellos. Algunos historiadores contemporáneos van más allá y sugieren algo controversial, que Mehmed pudo haber tenido acceso a conocimientos militares occidentales a través de renegados europeos en su corte, incluyendo tácticas de asedio y diseño de artillería que tradicionalmente se consideran occidentales. Esta hipótesis es explosiva porque desafía la narrativa tradicional del bárbaro oriental, conquistando la civilización cristiana. En realidad, Mehmed era más occidental en muchos sentidos que algunos gobernantes europeos de su época. Era un renacentista antes del Renacimiento, un cosmopolita que veía el mundo como un tablero de ajedrez donde la cultura, la religión y la identidad eran herramientas para alcanzar el poder. Escribía poesía en persa, discutía teología con eruditos islámicos, pero también estudiaba la Ilíada y se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles. Esta complejidad lo hace mucho más interesante que el estereotipo del conquistador sanguinario. Era un estratega brillante, sí, pero también un intelectual, un visionario y, según algunos relatos, un tirano despiadado cuando era necesario. Lo que hace que Mehmed sea una figura tan inquietante es precisamente esta dualidad. Por un lado, ordenó masacres y esclavizó a miles tras la conquista. Por otro,
preservó Santa Sofía en lugar de destruirla y repobló Constantinopla con una mezcla de musulmanes, cristianos y judíos, creando una de las ciudades más cosmopolitas de su tiempo. Era un iluminado, un pragmático, un monstruo con barniz cultural, probablemente todo a la vez. Lo que no se puede negar es que logró lo que nadie más había logrado en 1000 años, y que su victoria no fue solo militar, sino también psicológica, cultural y simbólica. Cuando las murallas de Constantinopla cayeron, no solo cayó una ciudad, cayó una idea. La idea de que había lugares inexpugnables, de que había imperios eternos, de que el orden antiguo era inmutable. Mehmed II demostró que todo puede ser conquistado si tienes la ambición, la inteligencia y la voluntad para hacerlo. ¿Qué hace que una fortificación sea invencible? Durante más de 1000 años, la respuesta era simple: construirla como las murallas de Constantinopla. Estamos hablando de una obra maestra de ingeniería militar que había resistido terremotos, asedios y el paso del tiempo. Las murallas teodosias, llamadas así por el emperador Teodosio II, quien las mandó construir en el siglo V, eran un sistema defensivo de 3 líneas. Un primer muro exterior de 6 metros de altura, un segundo muro de 12 metros y finalmente un muro interior de 20 metros de altura y casi 5 metros de grosor. Entre cada línea había fosos inundables de 20 metros de ancho. Para cualquier ejército medieval, intentar atravesar esto era prácticamente suicida. Pero en 1453, Mehmed II llegó con algo que cambiaría la guerra para siempre: artillería de asedio a una escala nunca antes vista. La estrella de este nuevo arsenal era el llamado Basílica, un cañón monstruoso que se convertiría en leyenda. Y aquí es donde aparece uno de los personajes más fascinantes y controvertidos de esta historia: Urban, un ingeniero húngaro cuyo verdadero nombre y origen permanecen envueltos en misterio. Urban era un experto en fundición de cañones, que inicialmente ofreció sus servicios al emperador Constantino XI. Pero el emperador, con las arcas vacías, no podía pagar lo que pedía. Así que Urban hizo algo que los bizantinos jamás olvidarían. Cruzó al otro lado y ofreció sus servicios a Mehmed II. El sultán no solo aceptó, le dio todo lo que pidiera: dinero ilimitado, trabajadores, materiales. El resultado fue una bestia de bronce de casi 9 metros de largo, que podía disparar proyectiles de piedra de más de media tonelada a más de 1 kilómetro de distancia. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante. Análisis de ingeniería publicados en 2023 han cuestionado la efectividad real de estos supercañones. Sí, eran impresionantes. Sí, causaban terror psicológico, pero tenían problemas masivos. El Basílica solo podía disparar 7 u 8 veces al día porque se sobrecalentaba. Necesitaba 60 bueyes para transportarlo. A menudo explotaba o se agrietaba. Algunos ingenieros militares modernos argumentan que los cañones más pequeños, más móviles y de disparo rápido que Mehmed también empleó fueron probablemente más efectivos en términos prácticos. Entonces, ¿por qué se ha mitificado tanto el Basílica? Porque era un símbolo. Era la declaración de Mehmed de que había entrado una nueva era, de que las viejas reglas ya no aplicaban, de que la tecnología podía vencer a la historia. Además, hay otro factor que los libros de texto tradicionales ignoran: los terremotos. Constantinopla está ubicada en una zona sísmicamente activa. Durante los siglos previos a 1453, varios terremotos habían dañado las murallas. Aunque se hacían reparaciones, estas nunca alcanzaban la calidad original. Estudios geológicos recientes han mapeado la actividad sísmica en la región y encontrado que hubo varios temblores significativos en las décadas previas al asedio.
Esto significa que las invencibles murallas teodosias ya estaban comprometidas estructuralmente antes de que cayera el primer proyectil otomano. Algunos historiadores van más allá y sugieren que los ingenieros de Mehmed, observando la ciudad durante meses antes del asedio, identificaron precisamente estas secciones debilitadas para concentrar ahí el bombardeo. Si esto es cierto, entonces la caída no fue solo fuerza bruta, fue cirugía de precisión. Lo irónico es que las murallas cumplieron su función hasta el final. A pesar del bombardeo masivo, a pesar de los 53 días de asedio continuo, no fueron los cañones los que finalmente abrieron la brecha decisiva. Fueron una combinación de factores: el agotamiento de los defensores, las traiciones internas y un momento de descuido fatal que permitió a los otomanos encontrar una puerta lateral abierta. Las murallas de Constantinopla no fueron vencidas, fueron rodeadas, infiltradas, traicionadas. Al final, ninguna fortificación es más fuerte que la voluntad de quienes la defienden. Y en mayo de 1453, esa voluntad estaba quebrada. Los muros que habían desafiado al tiempo finalmente encontraron su límite, no en la piedra, sino en el espíritu humano. ¿Puede un imperio caer por una puerta olvidada? La respuesta más inquietante de toda esta historia es sí. Entre todos los factores que llevaron a la caída de Constantinopla, el más oscuro y debatido es el de las traiciones internas. No estamos hablando de teorías conspirativas modernas, sino de sospechas históricas documentadas que han perseguido este evento durante más de 500 años. La más famosa es el misterio de la puerta de Quercoporta, una pequeña entrada de servicio en las murallas que, según múltiples fuentes contemporáneas, fue encontrada abierta por los atacantes otomanos en el momento crítico del asedio final. ¿Fue un descuido? ¿Fue sabotaje deliberado? Y si fue sabotaje, ¿quién fue el traidor? Para entender cómo la traición pudo haber jugado un papel decisivo, debemos mirar las profundas divisiones dentro de Constantinopla. La ciudad no era un bloque monolítico unido contra el enemigo. Había tensiones religiosas explosivas entre los ortodoxos tradicionales y aquellos que apoyaban la unión con Roma. El emperador Constantino XI había aceptado formalmente la unión de las iglesias en 1452, en un desesperado intento de asegurar ayuda militar del Papa. Pero esta decisión enfureció a gran parte del clero ortodoxo y del pueblo. Algunos sacerdotes llegaron a declarar que preferían ver el turbante turco en Santa Sofía antes que la tiara papal. Este cisma interno creó un ambiente de desconfianza donde algunos bizantinos veían a su propio emperador casi como un traidor a la fe ortodoxa. Pero las tensiones religiosas eran solo la punta del iceberg. Constantinopla en 1453 era una ciudad llena de extranjeros con intereses propios. Había colonias de comerciantes genoveses y venecianos, cada una con sus propios barrios fortificados, sus propias milicias y sus propias agendas. Los genoveses de Gálata, una colonia al otro lado del Cuerno de Oro, oficialmente se declararon neutrales en el conflicto. Neutrales en medio de un asedio que decidía el destino de la región. Debates históricos de 2024 han reavivado una teoría controvertida, que los mercaderes genoveses, calculando que mantendrían mejores relaciones comerciales con un imperio otomano victorioso que con un imperio bizantino moribundo, sabotearon activamente la defensa. Se han encontrado cartas que sugieren que algunos mercadantes italianos negociaban con ambos bandos simultáneamente. La evidencia más inquietante viene de los acontecimientos de la noche del 28 al 29 de mayo de 1453. Giovanni Giustiniani, el comandante genovés que lideraba la defensa de las murallas terrestres, fue herido por un proyectil.
En lugar de quedarse o delegar el mando, insistió en abandonar su posición para ser curado en un barco. Su partida causó pánico entre los defensores, y muchos soldados genoveses lo siguieron, abandonando sus puestos. ¿Fue cobardía? ¿Fue una herida realmente tan grave como para justificar abandonar en el momento crítico? Algunos historiadores han sugerido algo más oscuro, que Giustiniani había sido sobornado o amenazado y que su herida fue la excusa perfecta para retirarse justo cuando más se le necesitaba. No hay pruebas definitivas, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Y luego está el misterio central, la puerta de Quercoporta. Esta pequeña puerta, usada normalmente para salidas y entradas discretas durante asedios, fue encontrada abierta en la madrugada del 29 de mayo. Los primeros soldados otomanos que la descubrieron no podían creer su suerte. Entraron, subieron a las murallas desde dentro y comenzaron a atacar a los defensores por la retaguardia. Esto causó confusión masiva y fue uno de los factores que permitió que la brecha principal fuera finalmente atravesada. Las fuentes bizantinas culpan a un descuido en el caos de la batalla, pero testimonios otomanos insinúan que alguien la abrió deliberadamente. Si fue así, ¿quién? ¿Un ciudadano ortodoxo que prefería a los turcos que a un emperador católico? ¿Un mercader que había negociado su seguridad personal? ¿Un soldado exhausto y desesperanzado que simplemente quería que todo terminara? La verdad se perdió en el caos y la sangre de aquella noche. Pero la pregunta permanece: ¿cayó Constantinopla por las armas otomanas o fue entregada desde dentro por manos invisibles? Esta duda venenosa ha envenenado la memoria de la caída durante siglos. Y quizás esa sea la traición más grande de todas, que nunca sabremos con certeza si el último imperio romano fue conquistado o vendido. ¿Qué se siente cuando gritas pidiendo ayuda y nadie responde? El emperador Constantino XI lo sabía muy bien. Durante meses antes del asedio y luego durante los 53 días de bombardeo incesante, envió mensaje tras mensaje a las cortes de Europa, a Roma, a Venecia, a Génova, a Hungría, a los estados alemanes. El contenido era siempre el mismo: Constantinopla es el escudo de la cristiandad. Si cae, toda Europa estará en peligro. Vengan ahora o será demasiado tarde. Las respuestas que recibió fueron una sinfonía de excusas, promesas vacías y silencio calculado. Pero lo más perturbador no fue la indiferencia. Fue que algunos parecían secretamente complacidos de ver al viejo gigante bizantino finalmente de rodillas. La historia oficial nos dice que Europa no pudo ayudar porque estaba dividida, ocupada con sus propios conflictos. Francia e Inglaterra acababan de terminar la Guerra de los 100 años. Los estados alemanes estaban fragmentados. Hungría enfrentaba sus propias amenazas otomanas. Todo esto es cierto, pero estudios geopolíticos publicados entre 2023 y 2024 plantean una pregunta más oscura. ¿Y si la inacción fue deliberada? Analicemos el caso más flagrante: el Papa Nicolás V. El Papa había prometido organizar una cruzada si Constantinopla aceptaba la unión de las iglesias. Constantino cumplió su parte del trato, aceptando formalmente la autoridad papal en una ceremonia en Santa Sofía en diciembre de 1452. Pero cuando llegó el momento de cumplir, el Papa encontró todas las excusas del mundo: dinero insuficiente. Los príncipes cristianos no respondían a sus llamados. Necesitaba más tiempo para organizar las tropas, pero aquí está el detalle revelador. Mientras Constantinopla ardía en mayo de 1453, el Papa Nicolás V estaba ocupado en Roma con proyectos de construcción y mecenazgo artístico. No declaró luto, no convocó ayuno, no movilizó con urgencia los recursos de la Iglesia.
Algunos historiadores contemporáneos argumentan que esto tiene sentido desde una perspectiva de Realpolitik vaticana. Los bizantinos habían sido un dolor de cabeza teológico durante 400 años desde el Gran Cisma. Eran orgullosos, rechazaban la autoridad papal y mantenían herejías doctrinales. Desde cierto punto de vista cínico, ¿no era más conveniente para Roma que Bizancio desapareciera? Un imperio ortodoxo menos significaba menos competencia por la lealtad de los cristianos orientales. Y si los otomanos se convertían en la nueva amenaza, bueno, eso fortalecía la posición del Papa como líder indispensable contra el infiel. La traición de Venecia fue diferente, pero igualmente calculada. Venecia era una potencia comercial que durante siglos había mantenido relaciones lucrativas tanto con Bizancio como con el Imperio Otomano. Oficialmente, enviaron algunos barcos y soldados para ayudar en la defensa. Pero documentos comerciales venecianos descubiertos en archivos sugieren que al mismo tiempo mercaderes venecianos negociaban tratados comerciales secretos con Mehmed II, asegurándose de que, independientemente de quién ganara, ellos mantendrían sus privilegios comerciales en el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. Es la esencia del pragmatismo mercantil. Mientras Constantinopla sangraba, Venecia calculaba ganancias. Enviaban suficientes soldados para decir que habían ayudado, pero no tantos como para enemistarse gravemente con el probable vencedor. El caso de Hungría es quizás el más trágico porque muestra cómo la política interna puede ser más importante que amenazas existenciales. Juan Hunyadi, el gran general húngaro que había derrotado a los otomanos en varias ocasiones, entendía perfectamente el peligro. Si Constantinopla caía, Hungría sería la siguiente frontera. Presionó a la nobleza húngara para enviar un ejército de socorro. Pero la nobleza tenía otras prioridades: disputas sobre tierras, rivalidades dinásticas, recelos contra el mismo Hunyadi por ser demasiado poderoso. Para cuando se tomó alguna decisión, ya era demasiado tarde. La ayuda húngara nunca llegó. Y efectivamente, pocos años después, los otomanos estaban a las puertas de Hungría, cumpliendo exactamente la profecía que Constantino XI había advertido. Lo más doloroso de esta historia es que no se trata de que Europa no pudiera ayudar. Es que eligió no hacerlo. Había recursos, había soldados, había flotas. Lo que no había era voluntad política. Y detrás de esa falta de voluntad había cálculos fríos, resentimientos religiosos antiguos, intereses comerciales, rivalidades políticas y quizás algo aún más oscuro: el secreto placer de ver caer al arrogante imperio que alguna vez se había considerado el centro del mundo civilizado. Cuando finalmente llegaron las noticias de la caída a Roma, a Venecia, a París, hubo lamentos oficiales y sermones sobre la tragedia. Pero en privado, en los salones del poder, algunos brindaban. Porque en el juego brutal de la política europea del siglo XV, la muerte de Bizancio significaba oportunidades para todos los demás. Esta es quizás la lección más oscura de 1453, que las alianzas no se basan en valores compartidos o juramentos sagrados, sino en intereses. Y cuando dejaste de ser útil, cuando tu caída beneficia a otros más que tu supervivencia, no importa cuán fuerte hayas sido antes, estarás solo cuando más lo necesites. ¿Cómo se siente estar atrapado mientras el mundo se desmorona lentamente a tu alrededor? El 6 de abril de 1453, el cerco comenzó oficialmente. El ejército otomano, estimado entre 80.000 y 150.000 soldados, según diferentes fuentes, rodeó completamente la ciudad. Dentro de las murallas, apenas 7.000 defensores se preparaban para lo que sabían sería una batalla desesperada. La desproporción era abrumadora, pero los bizantinos tenían algo a su favor.
Siglos de experiencia en resistir asedios. Conocían cada piedra de sus murallas, cada punto débil del enemigo, cada truco en el libro de la guerra defensiva. Lo que no esperaban era la guerra psicológica que Mehmed II estaba a punto de desatar. Una campaña de terror que iba más allá de las bombas y las flechas. Los primeros días del asedio fueron un espectáculo de poder calculado para aterrorizar. Los cañones de Mehmed comenzaron su bombardeo metódico contra las murallas terrestres. Cada disparo del gran basílica hacía temblar la tierra. El ruido era ensordecedor, diseñado no solo para destruir piedra, sino para destrozar nervios. Los defensores rápidamente aprendieron a reconocer el sonido característico antes de cada disparo y a gritar advertencias para que todos se refugiaran. Pero vivir bajo bombardeo constante cobra un precio psicológico terrible. El sueño se vuelve imposible. Los nervios se deshacen. Y cada día que las murallas resistían era un día menos de provisiones, un día más de esperanza muriendo. Pero Mehmed no se limitaba a los cañones. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente macabra. Documentos otomanos y bizantinos coinciden en tácticas de guerra psicológica que hoy consideraríamos crímenes de guerra. Cuando capturaban prisioneros en escaramuzas, los otomanos a veces los empalaban dentro de la vista de las murallas. Los gritos de los moribundos se escuchaban durante horas en la ciudad. El mensaje era claro: esta será vuestra suerte si resistís. Investigaciones de 2024 sobre tácticas de asedio medievales confirman que estas prácticas eran comunes, pero en Constantinopla alcanzaron un nivel de sistematización perturbador. No era solo crueldad casual, era terror como arma estratégica. Mientras tanto, bajo tierra, se libraba otra guerra que la mayoría de los habitantes ni siquiera veían. Los otomanos comenzaron a cavar túneles para minar las murallas, una técnica de asedio antigua pero efectiva. El plan era excavar bajo los cimientos, apuntalar con madera y luego quemar los soportes para que la muralla colapsara desde abajo. Los bizantinos tenían ingenieros serbios y alemanes expertos en contramedidas que comenzaron a cavar sus propios túneles para interceptar a los zapadores otomanos. Lo que siguió fue una guerra subterránea claustrofóbica y terrorífica. Imagina estar en túneles oscuros y estrechos, a metros bajo tierra, sabiendo que en cualquier momento podrías encontrarte cara a cara con enemigos en la oscuridad, o que el túnel podría colapsar y enterrarte vivo. Estas batallas subterráneas dejaban pocos sobrevivientes para contar la historia, pero los que lo hicieron describieron un infierno de tierra, sangre y oscuridad. El otro frente crítico era el Cuerno de Oro, la entrada marítima natural de Constantinopla. Los bizantinos habían bloqueado esta entrada con una enorme cadena de hierro extendida entre dos torres, impidiendo que la flota otomana entrara al puerto. Durante las primeras semanas, esto funcionó. Los barcos de guerra bizantinos, aunque pocos, podían maniobrar dentro del Cuerno de Oro protegidos, mientras que la flota otomana estaba atrapada afuera. Pero entonces Mehmed hizo algo que nadie esperaba, algo tan audaz que cuando se propuso, sus propios generales pensaron que estaba loco. Si no podía pasar sobre la cadena, pasaría alrededor de ella, literalmente. Ordenó construir un camino de madera engrasada sobre la colina de Gálata y arrastraría sus barcos por tierra, rodeando completamente la cadena y depositándolos directamente dentro del Cuerno de Oro. Y lo hizo. En una sola noche del 22 de abril, más de 70 barcos otomanos fueron transportados por tierra usando rodillos de madera, bueyes y miles de hombres. Los bizantinos despertaron esa mañana y vieron con horror absoluto una flota enemiga dentro de su puerto supuestamente protegido. Fue un golpe psicológico devastador. Si Mehmed podía hacer lo imposible, ¿qué no podría hacer?
Esta maniobra no solo cambió el balance militar al abrir un segundo frente de ataque, sino que destruyó algo más precioso: la esperanza. Porque si las leyes naturales mismas parecían doblarse ante la voluntad de Mehmed, ¿cómo podían simples murallas de piedra resistir? El asedio de sombras continuaba, y con cada día que pasaba, la oscuridad se cerraba un poco más sobre la ciudad condenada. ¿Quiénes son los verdaderos héroes cuando todo está perdido? En los 53 días del asedio surgieron figuras extraordinarias, hombres y mujeres que se convirtieron en leyenda. Pero como en toda gran tragedia, la línea entre héroe y villano, entre gloria y traición, a menudo se difumina. Comencemos con el hombre en el centro de todo: Constantino XI, paleólogo, el último emperador de Bizancio. Tenía 48 años cuando comenzó el asedio, y sabía perfectamente que estaba defendiendo no solo una ciudad, sino 1000 años de historia. Era un hombre sin ilusiones. No había heredado un imperio glorioso, sino las ruinas de uno. No tenía ejército, no tenía dinero, no tenía aliados reales. Lo que sí tenía era dignidad y un sentido del deber que superaba cualquier esperanza racional de victoria. Los relatos contemporáneos lo describen luchando en las murallas junto a sus soldados, sin distinción entre emperador y soldado común. Rechazó repetidamente ofertas de Mehmed de rendirse con términos honorables, de abandonar la ciudad con su vida y tesoros garantizados. Su respuesta fue clara: la ciudad no es mía para entregarla, es de todos sus habitantes. En la noche final del 28 de mayo, sabiendo que el asalto definitivo vendría al amanecer, Constantino dio un último discurso a sus defensores. Las fuentes varían en las palabras exactas, pero todas coinciden en el espíritu. Esto no es solo sobre sobrevivir, es sobre morir con honor si es necesario. Y cuando las murallas fueron finalmente atravesadas en la madrugada del 29 de mayo, Constantino hizo algo que lo convertiría en leyenda. Se arrancó las insignias imperiales para que no lo reconocieran, tomó su espada y se lanzó a la brecha para morir luchando como un soldado más. Aquí está lo extraordinario: su cuerpo nunca fue encontrado. Los otomanos buscaron desesperadamente el cadáver del emperador para exhibirlo como trofeo, pero nunca lo identificaron con certeza. Algunos soldados afirmaron haber visto a un hombre con armadura púrpura cayendo bajo las espadas turcas, pero entre miles de cadáveres, en el caos de la batalla, no pudieron confirmar la identidad. Esta desaparición dio origen a una leyenda que persiste hasta hoy, especialmente en la tradición ortodoxa griega, que Constantino XI no murió, sino que fue convertido en mármol por un ángel justo antes de que lo mataran, y que duerme en una cueva bajo Constantinopla, esperando el día en que será despertado para reconquistar la ciudad. Estudios folclóricos de 2023 han rastreado esta leyenda y encontrado que variantes de ella aparecen en literatura griega, balcánica y hasta en algunas tradiciones turcas, mostrando cómo un hombre se convirtió en mito, pero no todos los héroes de esta historia son tan claros. Giovanni Giustiniani Longo, el comandante genovés, es una figura profundamente ambigua. Por un lado, llegó a Constantinopla voluntariamente en enero de 1453, con 700 soldados bien entrenados cuando nadie más venía. Reorganizó las defensas, entrenó a la milicia civil y luchó con bravura durante semanas. Era, según todos los relatos, un comandante excepcional, pero su final mancha todo. Como mencionamos antes, en la noche crítica del 28 al 29 de mayo, fue herido por un proyectil. En lugar de quedarse o delegar el mando apropiadamente, insistió en retirarse a un barco para ser curado. Su partida causó pánico. Soldados que habían luchado durante semanas vieron a su comandante abandonándolos y pensaron: si él se va,
Todo está perdido. Muchos lo siguieron. La defensa colapsó. Giustiniani murió de sus heridas días después en la isla de Quíos. Nunca pudo defenderse de las acusaciones de cobardía o traición. ¿Fue realmente tan grave su herida? Los médicos que lo atendieron dijeron que sí, que tenía el pecho destrozado, pero algunos historiadores han notado inconsistencias en los relatos. ¿Por qué insistió en irse él mismo en lugar de ser transportado después? ¿Por qué no delegó el mando claramente? Las teorías van desde la simple cobardía hasta algo más siniestro, que había sido sobornado con la promesa de escapar con vida y la herida fue su excusa conveniente. No hay prueba definitiva de ninguna versión. Lo que sí sabemos es que su partida fue catastrófica para la defensa y que su reputación quedó manchada para siempre. Es el héroe trágico que quizás no quiso serlo, el hombre que casi salvó una ciudad, pero la abandonó en el último momento. Entre las sombras de estos gigantes históricos hay figuras menos conocidas pero igualmente fascinantes. Orhan Çelebi, un príncipe otomano que vivía exiliado en Constantinopla y luchó contra su propio pueblo para defender la ciudad. Theophilus Paleologus, pariente distante del emperador, que supuestamente negoció con ambos bandos y pudo haber sido una fuente de inteligencia para los otomanos. Y una figura especialmente controvertida, Loukas Notaras, el gran duque de la ciudad y el hombre más rico de Constantinopla. Notaras se había opuesto abiertamente a la unión con Roma y supuestamente dijo la famosa frase: «Prefiero ver el turbante turco en Santa Sofía que la tiara del Papa». Cuando la ciudad cayó, Mehmed inicialmente lo perdonó, reconociendo su poder e influencia. Pero días después, por razones que permanecen oscuras, Mehmed ordenó su ejecución junto con toda su familia. Fue porque Notaras se negó a entregar a su hijo menor al harén del sultán, o porque Mehmed descubrió que Notaras estaba planeando una rebelión. Las fuentes se contradicen, dejándonos con otro misterio sin resolver en esta historia llena de sombras y sangre. ¿Cómo se vive el último día de 1000 años de historia? El 28 de mayo de 1453 fue un día extraño en Constantinopla. Todos sabían que el asalto final vendría pronto. Mehmed había dado a sus tropas 3 días de descanso después del bombardeo masivo del día 27, y ese silencio repentino era más aterrador que el ruido de los cañones. Era la calma antes de la tormenta definitiva. En las iglesias, sacerdotes realizaban liturgias continuas. Las familias se reunían, quizás por última vez. Los soldados escribían cartas que probablemente nunca serían enviadas. Y mientras caía la noche, algo extraordinario sucedió. Se organizó una procesión religiosa masiva. Miles de personas, tanto ortodoxos como católicos, olvidando sus diferencias teológicas, marcharon por las calles llevando iconos sagrados, cantando himnos, llorando y rezando. Era una despedida colectiva, un último acto de fe antes del fin. El emperador Constantino pasó esa noche visitando cada sección de las murallas, hablando con los soldados, agradeciéndoles. En Santa Sofía participó en una última liturgia, una escena que los historiadores describen como desgarradora. El emperador, los nobles, los soldados, los ciudadanos comunes, todos rezando juntos, sabiendo que muchos no verían otro amanecer. Después de medianoche, Constantino regresó a su puesto en las murallas terrestres, el punto más vulnerable, donde el bombardeo había sido más intenso, y esperó. A las 1:30 de la madrugada del 29 de mayo, comenzó el asalto final. No con los cañones esta vez, sino con oleadas humanas. Mehmed había organizado el ataque en 3 fases. Primero, enviaría tropas irregulares, básicamente carne de cañón, para agotar a los defensores. Luego, vendría la infantería regular. Y finalmente, si era necesario, los jenízaros de élite. La primera oleada fue una pesadilla.
Miles de irregulares, algunos apenas armados, fueron empujados literalmente hacia las murallas. Los defendían con desesperación, flechas, piedras, aceite hirviendo, cualquier cosa. Los atacantes morían por cientos en los primeros minutos, pero seguían viniendo, trepando sobre los cadáveres de sus compañeros caídos. Era una táctica brutal, pero efectiva. Los defensores, que ya estaban exhaustos después de 53 días de asedio, tenían que usar sus reservas de flechas y energía contra esta primera ola. Después de 2 horas de matanza, Mehmed ordenó retirar a los irregulares y enviar a la infantería regular. Estos eran soldados entrenados, mejor armados, más disciplinados. Comenzaron a hacer progresos reales, estableciendo puntos de apoyo en algunas secciones de las murallas exteriores. Fue en este momento cuando ocurrió el desastre. Giovanni Giustiniani fue herido. Como describimos antes, su retirada causó el colapso de sectores enteros de la defensa. Los soldados genoveses e italianos que habían estado luchando bajo su mando comenzaron a retirarse en desorden. Constantino intentó llenar el vacío, gritando órdenes, reagrupando a los soldados restantes. Pero el daño estaba hecho. Mehmed, observando desde su comando, vio la confusión y tomó su decisión: lanzar a los genízaros. Los genízaros eran la tropa de élite del Imperio Otomano, soldados esclavos criados desde niños para la guerra, fanáticamente leales al sultán. Cuando cargaron, no lo hicieron en oleada desorganizada, sino en formación disciplinada, cubriendo su avance con fuego de arqueros y artillería ligera. Y entonces sucedió el momento que decidió todo. Algunos genízaros encontraron la puerta de Quercoporta abierta. No sabemos con certeza cómo quedó abierta, si fue sabotaje, descuido en el caos o simplemente mala suerte. Lo que sí sabemos es que 50 genízaros entraron, subieron a las murallas desde dentro y plantaron la bandera otomana en una torre. Los defensores, viendo la bandera enemiga ondeando desde el interior de sus propias murallas, entraron en pánico. El pánico es contagioso en una batalla, especialmente en una ya perdida. Secciones enteras comenzaron a colapsar. Los otomanos, viendo la confusión, presionaron con todo lo que tenían. En algún punto de este caos, Constantino XI se quitó sus insignias imperiales y se lanzó a la última brecha, desapareciendo en el remolino de violencia. Para las 8 de la mañana, todo había terminado. Los otomanos controlaban las murallas y comenzaron a fluir hacia la ciudad. Lo que siguió fueron las 3 horas más oscuras de este drama. Mehmed había prometido a sus tropas 3 días de saqueo como recompensa, una práctica común en la guerra medieval, pero no por eso menos horrorosa. Soldados otomanos irrumpieron en las casas, buscando tesoros, esclavos y botín. Las cifras exactas de muertos son imposibles de determinar, pero las estimaciones modernas hablan de entre 4.000 y 30.000 civiles muertos o capturados en las primeras horas. Familias enteras fueron separadas, hombres ejecutados o esclavizados, mujeres y niños llevados como botín. Iglesias que habían sido lugares de refugio fueron profanadas. En Santa Sofía, donde miles se habían refugiado esperando un milagro divino, las puertas fueron derribadas y los refugiados sacados a la fuerza. Documentos contemporáneos, tanto otomanos como bizantinos, describen escenas de horror absoluto. Pero aquí es importante hacer una distinción que estudios de 2024 sobre violencia en guerras medievales han enfatizado. Esto no era excepcional para los estándares de la época. Cuando una ciudad se negaba a rendirse y era tomada por asalto, el saqueo era la norma, independientemente de si los conquistadores eran cristianos, musulmanes, mongoles o cualquier otro. Lo notable, de hecho, es lo que pasó después. Al mediodía, Mehmed entró personalmente en la ciudad, vio la destrucción y, según relatos,
quedó perturbado. Antes de que se cumplieran las prometidas 3 días, ordenó detener el saqueo. Declaró que Constantinopla no sería destruida, sino reconstruida como capital de su imperio. Colocó guardias en Santa Sofía para protegerla. Emitió proclamas garantizando seguridad a los ciudadanos que permanecieran. ¿Por qué esta clemencia relativa? Porque Mehmed no quería gobernar ruinas, quería una ciudad viva, próspera, digna de ser la capital del nuevo imperio. Esta dualidad, brutalidad seguida de pragmatismo, define el legado complejo de la conquista. Para los bizantinos y los cristianos europeos, el 29 de mayo de 1453 fue el apocalipsis, el fin de un mundo. Para los otomanos, fue el comienzo de uno nuevo, y en las calles manchadas de sangre de Constantinopla, entre los gritos de los vencidos y los vítores de los victoriosos, nacía el mundo moderno, brutal e indiferente a los sueños de imperios muertos. ¿Qué se pierde cuando cae una civilización? No solo vidas, no solo edificios, sino algo mucho más profundo: conocimiento, arte, historia. El saqueo de Constantinopla en mayo de 1453 no fue simplemente un robo masivo, fue un terremoto cultural cuyos efectos resonarían durante siglos. Mientras los soldados otomanos entraban casa por casa buscando oro y esclavos, otro drama silencioso se desarrollaba en las sombras: la mayor fuga de conocimiento de la historia medieval. Monjes, eruditos y bibliotecarios, viendo el desastre inminente, habían comenzado días antes a empacar manuscritos antiguos. Textos griegos y romanos que no se habían visto en Europa occidental durante siglos. Obras de Platón, Aristóteles, los dramaturgos griegos, tratados científicos, manuscritos médicos. Estos tesoros intelectuales fueron escondidos en sótanos, cosidos dentro de ropas o llevados a barcos que zarpaban en medio del caos. La ironía histórica es asombrosa. La destrucción de Constantinopla salvó el conocimiento clásico. Durante siglos, Bizancio había sido el guardián de estos textos, mientras Europa occidental, sumida en las llamadas Edad Oscura, los había olvidado casi completamente. Pero los bizantinos guardaban celosamente sus tesoros, compartiendo poco con Occidente. Ahora, con la ciudad cayendo, no tenían opción. Cientos de eruditos huyeron hacia Italia, llevando consigo no solo libros, sino siglos de comentarios, traducciones y conocimiento acumulado. Llegaron a Florencia, a Venecia, a Roma, justo cuando estas ciudades estaban en las primeras etapas del Renacimiento. El timing no podría haber sido más perfecto. Los humanistas italianos, hambrientos de textos clásicos, recibieron de pronto una avalancha de material que superaba sus sueños más salvajes. Estudios de 2023 sobre transferencia cultural han identificado nombres específicos que hicieron posible esta transmisión. Besarión, un cardenal de origen griego que había estudiado en Constantinopla, logró salvar una de las colecciones privadas más importantes de manuscritos griegos. Su biblioteca personal, donada más tarde a Venecia, contenía más de 750 manuscritos que se convirtieron en el núcleo de la biblioteca marciana. Juan Argyropoulos, que enseñaría griego en Florencia, trajo consigo textos completos de Aristóteles que revolucionarían la filosofía occidental. Demetrios Chalcondyles, que estableció la primera prensa de libros griegos en Italia. Estos no eran solo refugiados, eran portadores de una llama civilizacional que estaba a punto de extinguirse en Oriente y que reignitaría Occidente. Pero no todo el conocimiento escapó, y aquí la historia se vuelve controvertida. ¿Qué pasó con las reliquias sagradas de Constantinopla? La ciudad había sido durante siglos el mayor depósito de reliquias cristianas del mundo. Supuestos fragmentos de la cruz verdadera, la corona de espinas, huesos de santos, iconos milagrosos. La mayoría fueron saqueados, fundidos si eran de metal precioso,
o simplemente destruidos por soldados que no entendían su valor. Pero algunas, las más valiosas, desaparecieron misteriosamente. Debates académicos de 2023 han reavivado una teoría fascinante, que algunas de estas reliquias fueron secretamente evacuadas antes de la caída y terminaron en lugares inesperados. Un caso particularmente controvertido es el del sudario de Turín. El sudario apareció en Francia aproximadamente un siglo antes de la caída de Constantinopla, pero algunas teorías sugieren que reliquias similares o copias circulaban en el comercio de reliquias bizantino. Más intrigante es el caso de ciertos iconos milagrosos que aparecieron en monasterios rusos y balcánicos en los años siguientes a 1453, todos con historias de origen que los conectan a Constantinopla. No hay pruebas definitivas de contrabando organizado, pero la coincidencia temporal es sugestiva. Lo que sí sabemos con certeza es que mercaderes venecianos y genoveses, siempre con ojo para el negocio, compraron reliquias saqueadas y las revendieron en Europa occidental a precios astronómicos. La fe de algunos se convirtió en el negocio de otros. Quizás el acto más significativo de Mehmed II durante el saqueo fue su decisión respecto a Santa Sofía. Cuando entró en la gran catedral al mediodía del 29 de mayo, encontró un edificio de belleza sobrecogedora. 1000 años de devoción habían llenado cada centímetro con mosaicos dorados, iconos sagrados y una arquitectura que desafiaba la gravedad. Sus soldados ya habían comenzado a arrancar los ornamentos de oro y plata. Mehmed ordenó que se detuvieran. Proclamó que Santa Sofía sería preservada, convertida en mezquita, pero no destruida. Esta decisión fue pragmática, pero también simbólica. Mehmed no quería ser recordado como un destructor, sino como un conquistador que apreciaba la grandeza, independientemente de su origen. Ordenó que se cubrieran los mosaicos cristianos con yeso en lugar de destruirlos, una práctica que, irónicamente, los preservaría durante siglos. Esta preservación parcial crea una de las paradojas más fascinantes de la historia. Si Constantinopla no hubiera caído, muchos de esos manuscritos nunca habrían llegado a Italia y el Renacimiento podría haberse retrasado décadas o siglos. Si Santa Sofía hubiera sido destruida, perderíamos uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la historia. La conquista otomana, por brutal que fuera, inadvertidamente preservó algunos tesoros, mientras dispersaba otros hacia lugares donde serían valorados de nuevas maneras. Es una lección inquietante sobre cómo la historia avanza, no en líneas rectas de progreso, sino en catástrofes que paradójicamente abren nuevas posibilidades. De las cenizas de Bizancio no solo se levantaría el Imperio Otomano, sino también el Renacimiento europeo. Ambos alimentados por los mismos tesoros, divididos por la espada pero unidos en su deuda con la civilización que acababan de destruir. ¿Puede una ciudad tener dos vidas completamente diferentes? Constantinopla murió el 29 de mayo de 1453, pero en su lugar nació Estambul, aunque ese nombre no se haría oficial hasta el siglo XX. Mehmed II, ahora conocido como el Conquistador, no perdió tiempo en transformar su premio. Su visión era ambiciosa, hacer de esta ciudad no solo la capital de su imperio, sino la ciudad más grande, más próspera y más cosmopolita del mundo conocido. Pero había un problema inmediato. Después del saqueo y las décadas de declive previo, Constantinopla estaba semivacía. Estimaciones sugieren que la población había caído de 500.000 en su apogeo a apenas 50.000 antes del asedio, y después de la conquista, con miles de muertos y esclavizados, quedaban quizás 30.000 habitantes aterrados. Una capital imperial no puede funcionar con una ciudad fantasma. La solución de Mehmed fue tan pragmática como revolucionaria. Repoblación forzada, pero multicultural.
emitió un decreto conocido como Surgun, que ordenaba el traslado de familias de todo su imperio a Constantinopla. Pero aquí está lo fascinante. No solo trajo musulmanes turcos, trajo griegos de otras regiones, armenios, judíos, búlgaros, serbios, incluso italianos que decidieron quedarse. A cada grupo se le asignaron barrios específicos y se les garantizó cierta autonomía religiosa y legal bajo el sistema de Millet. Los cristianos ortodoxos podían mantener sus iglesias, aunque las más importantes fueron convertidas en mezquitas. Los judíos, sus sinagogas, los armenios, sus propias instituciones. Era un experimento de convivencia forzada, pero sorprendentemente funcional. Análisis contemporáneos de 2024 sobre este período destacan algo controversial. ¿Fue esto multiculturalismo o apropiación cultural? Mehmed no solo preservó elementos bizantinos, los absorbió activamente en su administración. Mantuvo la estructura burocrática bizantina porque funcionaba. Empleó a administradores griegos que conocían el sistema. Adoptó ceremonias cortesanas que habían sido bizantinas durante siglos. Incluso comenzó a llamarse a sí mismo Kaiseri Rum, César de Roma, reclamando explícitamente ser el heredero del Imperio Romano. Desde cierto punto de vista, esto fue una sofisticada apropiación cultural. Un conquistador musulmán vistiéndose con los ropajes de un emperador cristiano para legitimar su gobierno. Desde otro ángulo, fue pragmatismo brillante. Usar lo que funciona independientemente de su origen. La transformación física de la ciudad fue igualmente dramática. Santa Sofía, convertida en mezquita, recibió minaretes. El antiguo palacio imperial bizantino fue abandonado. Mehmed construyó el palacio de Topkapi como su nueva residencia, pero no destruyó las murallas, los acueductos romanos, los monumentos antiguos. Los mantuvo, los reparó, los integró en su nueva visión. Construyó el Gran Bazar, que se convertiría en el centro comercial más importante del Mediterráneo oriental. Invitó a artesanos, comerciantes y eruditos con promesas de protección y prosperidad. Para 1470, solo 17 años después de la conquista, la población había superado las 100.000 personas. Para 1500, Estambul era una de las 3 ciudades más grandes de Europa junto con París y Nápoles. Pero esta rápida transformación tuvo costos que a menudo se ignoran. La comunidad griega ortodoxa, aunque permitida de existir, fue reducida a ciudadanos de segunda clase. Sus iglesias sobrevivientes estaban sujetas a restricciones. No podían hacer sonar campanas, no podían reparar o construir nuevas iglesias sin permiso especial. Tenían que pagar impuestos especiales. El patriarca ecuménico, líder espiritual de la ortodoxia oriental, fue mantenido como figura útil para controlar a la población cristiana. Pero su autoridad estaba subordinada al sultán. Era una tolerancia práctica, no ideológica. Los cristianos eran útiles como contribuyentes y artesanos, pero nunca serían ciudadanos plenos. Descubrimientos arqueológicos recientes de 2024 en Estambul han revelado evidencia fascinante de esta transición. Excavaciones en el distrito de Fatih encontraron capas de construcción que muestran edificios bizantinos siendo cuidadosamente desmantelados, sus materiales reutilizados en estructuras otomanas. No fue destrucción vandálica, sino reciclaje sistemático. Encontraron también artefactos híbridos, cerámica con diseños que mezclan motivos cristianos y musulmanes, documentos comerciales en griego usando terminología administrativa otomana, monedas con inscripciones en ambos idiomas. Estos objetos cuentan una historia más compleja que la narrativa simple de conquista y reemplazo. Hablan de adaptación, sincretismo y la capacidad humana de encontrar maneras de vivir juntos, incluso después de catástrofes.
Lo más inquietante de todo es preguntarse, ¿quién tiene derecho a esta historia? Para los nacionalistas turcos modernos, 1453 es el glorioso nacimiento de su presencia en Europa. Para los griegos es una herida que nunca ha sanado completamente, la pérdida de su ciudad más sagrada. Para los historiadores es un recordatorio de que las civilizaciones no son monolitos puros, sino capas de conquistas, mezclas y adaptaciones. Estambul hoy es una megalópolis de 15 millones de personas, puente entre Europa y Asia, heredera de 3 imperios, romano, bizantino y otomano. Cada capa visible en sus monumentos, en sus calles con nombres que cambiaron docenas de veces, en su arquitectura que mezcla cúpulas bizantinas con minaretes otomanos. Es un palimpsesto urbano donde cada conquista escribió sobre la anterior sin borrarla completamente. Y quizás esa es la lección más profunda, que las ciudades, como las civilizaciones, nunca mueren completamente, se transforman, se adaptan y continúan, llevando fantasmas del pasado hacia futuros impredecibles. ¿Puede la muerte de un imperio dar vida a una era dorada? La caída de Constantinopla no fue solo un evento militar o político. Fue un terremoto intelectual cuyas ondas de choque transformaron Europa de maneras que los contemporáneos apenas comenzaban a comprender. Cuando los eruditos bizantinos llegaron a Italia con sus manuscritos bajo el brazo, no solo trajeron textos antiguos, trajeron métodos de enseñanza, tradiciones filosóficas y conexiones directas con el mundo clásico que Occidente había perdido. Los humanistas italianos, que durante décadas habían estado redescubriendo lentamente el legado greco-romano a través de traducciones latinas de segunda mano, de pronto tenían acceso a los originales griegos y a profesores que habían crecido en esa tradición. Fue como si alguien hubiera encendido las luces en una habitación oscura. Consideremos algunos ejemplos concretos. Marsilio Ficino, el gran filósofo florentino, pudo finalmente traducir las obras completas de Platón directamente del griego gracias a manuscritos traídos por refugiados bizantinos. Esto transformó completamente la filosofía europea, introduciendo conceptos platónicos que habían sido prácticamente desconocidos durante siglos. La Academia Platónica de Florencia, fundada bajo el patrocinio de los Medici, fue esencialmente una creación bizantino-italiana, donde profesores griegos y estudiantes italianos exploraban juntos textos que habían estado preservados en Constantinopla. El impacto fue explosivo. En una generación, el platonismo se convirtió en la corriente filosófica dominante del Renacimiento, influyendo en todo desde el arte hasta la teología. Pero el impacto fue más allá de lo filosófico. La medicina europea recibió un impulso similar. Los médicos bizantinos habían preservado y desarrollado los textos de Galeno e Hipócrates, añadiendo siglos de observaciones clínicas y conocimientos heredados del mundo islámico. Cuando estos textos y estos médicos llegaron a Italia, las universidades europeas experimentaron una revolución médica. Las primeras escuelas anatómicas modernas, las primeras disecciones sistemáticas para propósitos educativos, los primeros intentos de medicina basada en observación empírica en lugar de autoridad textual, todos estos desarrollos fueron acelerados por el conocimiento bizantino. Estudios de historia de la medicina publicados en 2023 argumentan que sin esta transferencia, el desarrollo de la medicina científica moderna podría haberse retrasado un siglo o más. Y luego está una conexión aún más radical que algunos historiadores han propuesto. ¿Contribuyó la caída de Constantinopla indirectamente al descubrimiento de América? Aquí está la teoría. Durante siglos, Constantinopla había sido el punto de control para el comercio de especias entre Europa y Asia. Las rutas comerciales terrestres pasaban por territorio otomano,
y los mercaderes venecianos y genoveses pagaban tarifas a Bizancio por el privilegio de comerciar. Después de 1453, aunque los otomanos inicialmente mantuvieron estas rutas abiertas, las tarifas aumentaron y la situación política era inestable. Los precios de las especias en Europa se dispararon. Las potencias atlánticas, especialmente Portugal y España, tenían un incentivo enorme para encontrar rutas alternativas a las Indias que evitaran completamente el Mediterráneo oriental controlado por los otomanos. Portugal comenzó a explorar sistemáticamente la costa africana buscando una ruta marítima alrededor de África. España, llegando tarde a esta carrera, apostó por una idea radical de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón: navegar hacia el oeste para llegar al este. Ensayos académicos de 2024 han analizado la cronología y encontrado correlaciones sugestivas. El primer viaje de Bartolomé Díaz rodeando el Cabo de Buena Esperanza fue en 1488. El viaje de Colón fue en 1492. Ambos ocurrieron en la generación siguiente a 1453, ambos explícitamente motivados por el deseo de acceder a las especias asiáticas sin pasar por territorios otomanos. Por supuesto, la exploración europea tenía múltiples causas, pero la caída de Constantinopla ciertamente fue un catalizador. En este sentido, Mehmed II inadvertidamente empujó a Europa hacia la era de los descubrimientos, pero quizás el impacto más profundo fue psicológico y cultural. Antes de 1453, Europa veía su historia como una continuidad con Roma. Después de 1453, esa continuidad estaba rota. El último vestigio del Imperio Romano había caído. Esto forzó a los pensadores europeos a reimaginarse a sí mismos, no como herederos pasivos de una tradición antigua, sino como creadores de algo nuevo. El concepto mismo de renacimiento, un renacer, implica que algo había muerto primero. Constantinopla fue ese algo. Su caída marcó simbólicamente el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. No es coincidencia que los historiadores tradicionales fechan el fin de la Edad Media precisamente en 1453. Sin embargo, debemos cuestionar esta narrativa. ¿Terminó realmente la Edad Media ese año? ¿O es esto solo una convención historiográfica, una forma conveniente de dividir el pasado en periodos manejables? La realidad es más compleja. Los cambios que asociamos con el Renacimiento y la modernidad, humanismo, capitalismo mercantil, estados-nación, imprenta, ciencia empírica, todos tenían raíces que se extendían décadas o siglos antes de 1453. La caída de Constantinopla aceleró y simbolizó estas transformaciones, pero no las causó ex nihilo. Lo que sí hizo fue proporcionar un momento de ruptura psicológica, un antes y después claro en la conciencia europea. Y en ese sentido, su impacto cultural superó con creces su importancia militar inmediata. Hay una ironía final que no podemos ignorar. El Imperio bizantino durante su larga decadencia fue despreciado por los europeos occidentales como decadente, herético, irrelevante. Los cruzados lo saquearon en 1204 sin remordimiento. Nadie vino a salvarlo en 1453. Pero en el momento de su muerte, Bizancio dio a Europa el mayor regalo posible: el conocimiento que encendería el Renacimiento, las conexiones que llevarían al descubrimiento de nuevos mundos y la ruptura psicológica necesaria para que Europa dejara atrás la mentalidad medieval. Murió despreciado, pero legó una herencia incalculable. ¿Hay destino más trágico o más glorioso que ese?